Sí, ya sé lo que estás pensando. Estás a punto de saltear esta parte para ir directamente al video, ¿no? Chabón, en serio, mírense los primeros 7 episodios porque cada vez se vuelve más compleja la trama y van a tener que tener en cuenta muchas cosas. Por otro lado, ¿qué pasó con la comunidad de Amino Underfell? ¿Está remuerta? Antes estaba reactiva. Sí, ya sé, un año sin subir capítulo. Pero fue culpa de los spammers. La verdad, yo le tengo mucho cariño a esta comunidad y me da pena que esté tan inactiva. Así que quiero que todos los nuevos usuarios y los viejos usuarios vuelvan a estar activos porque ahora está el episodio 8, carajo. Acá en la parte de abajo, como pueden ver, te aparece la cantidad de gente que está en línea. Así que puedes ver todo lo que están haciendo, toda la gente que está chateando, quien está viendo un video, etcétera. Y acá pueden crear un chat o un chat de audio para ir comentando mientras van viendo el episodio y dar sus opiniones. A ver, me meto en este chat y vamos a ver quiénes están activos en cada uno de los chats. Mira, los que están más activos son acá. ¡Hola! ¿Cómo anda, gente? Empezamos a chatear y podemos hablar de Underfell. Infarto. Acá podemos ver a 2 usuarios votando en encuestas. Ahí vamos a ver que te gusta Underfell. Este ya había votado yo y la mayoría le gusta la historia. Bueno, ves abajo a la derecha tenés ahí el lapicito y podés hacer de todo: un chat, un quiz, una pregunta, una encuesta, una entrada wiki, un blog, lo que se te cante. Si nos vamos a destacados, acá van a aparecer los mejores posts. Los ponen los admin. Por ejemplo, acá donde yo puse un post donde Underfell está cerca. En destacados me gustó esto del poema de Day. Vamos a dejarle like. Si quieren pueden seguirme, este de acá es mi nick y pueden chatear conmigo. Debajo en la descripción van a encontrar la aplicación, funciona tanto en Android como en iOS. Pero esto no es todo, voy a hacer una actividad interactiva para la gente que le interese esta comunidad y formar parte de ella, donde básicamente, luego de ver este episodio, me gustaría que hagan un blog con básicamente cómo se imaginan que será el episodio 9. Dependiendo todo lo visto en este episodio y lo visto en episodios anteriores, hagan teorías. Ganará el que tenga una teoría que supera a todas las demás y acierte. Va a ganar aparecer en el próximo episodio de Underfell, el perfil y todo, y también el manga de Underfell, historia alternativa, autografiado. Así que eso, debajo en la descripción van a tener la aplicación de Amino para descargar y los estoy esperando para que esta comunidad sea enorme. Sin nada más que decir, los dejo con el video. Y muchos saludos para todos mis fans de Rusia, Francia, Italia, Japón, etcétera. Los amo un montón. Y recuerden que si quieren hacer video reacciones, pongan los créditos. Y suscríbete. Estoy esperando. Llegó el momento. Lo logré. Sans, ¿Qué? qué mala educación. Terminar tu turno y salir huyendo cuando me toca a mí. Pero qué... ¿Qué clase de demonio eres tú? ¿Los esquivaste a todos? No puede ser posible. Realicé mi ataque más poderoso y con mi máxima velocidad. ¿Y pudiste esquivarlos? ¿Esquivarlos? Maldito sea. Ahora es su turno. Debo estar preparado. Debo anticiparme a sus movimientos y esquivar sus ataques. ¡Estoy listo, Pandora! Ok, te atacaré ahora mismo. Nunca he perdido contra ningún humano. Solo debo anticipar. ¡Oh! Bien, con eso finalicé mi turno. ¿Es acaso esto un juego para ti? Sí, y uno muy divertido. ¿Qué sucede con esta Chara? Da igual, tengo otra oportunidad de matarla. Esta vez, no esquivará ninguno de mis ataques. Los haré a toda velocidad, pero con un tiempo de espera en cada ataque. Debo analizar hacia dónde se mueve. Bien, a ver a dónde se mueve. ¿Qué? ¿Ya terminó tu turno? ¿Qué está ocurriendo? ¿Está recibiendo todos mis ataques? ¿Qué? Sans, estoy dispuesta a recibir todos tus ataques, pero volar por la habitación me haría ver un poco ridícula. Bueno, creo que es mi turno ahora. ¿Qué carajo? De todas tus habilidades, creo que esta es la más divertida.
No te preocupes, no ataqué a matar. Pandora, ¿por qué no te hacen daño mis ataques? ¿Por qué no funciona mi retribución kármica? ¿Pero qué dices? Me estás haciendo muchísimo daño. ¿Me estás tomando el pelo? Acércate y mira mi barra de vida. Claro, para que me ataques y me mates, ¿no? Sans, puedo asesinarte en cualquier momento. No necesito engañarte para lograrlo. Solo te estoy dejando ver mi vida más de cerca. ¿Qué? ¿Ves? Tus ataques y tu retribución kármica funcionan a la perfección. ¿Por qué tienes tanta vida? Se supone que deberías comenzar solo con 20 puntos de HP. ¿De dónde sacaste tanto love si estuviste dentro de Frask durante 300 años? Sans, ¿realmente piensas que este es el único universo en el que he estado? ¿De qué me estás hablando? Dime, Sans, tú para arreglar anomalías y crear finales pacifistas debes viajar 300 años en el pasado para acceder a la ruta de los universos, ¿cierto? Sí. Bueno, digamos que cuando no estaba atrapada dentro de ese niño derp, hice algunas cuantas cositas. Pandora, ya deja de hacerte la misteriosa y di lo que tengas que decir. Oh, qué apresurado. Respóndeme. En tu máquina interdimensional tienes acceso a todos los universos y puedes verlos, ¿cierto? Así es. Bueno, por casualidad, en estos 300 años nunca has visto universos que desaparecen de manera misteriosa. ¿Universos que desaparecen? Ese maldito. ¿En qué demonios está pensando? ¿3 universos en un solo día? ¿En dónde carajo se encuentra? ¡Las coordenadas! Undernovela. ¿Tengo acceso a la línea temporal? Sí. Voy. ¡Tú! ¿Pero qué? ¿Qué demonios te sucede? ¿En qué demonios estás pensando? ¿3 universos en un día? ¿En serio? ¡Maldito maniático! ¿De qué me estás hablando? Claro, desaparecieron mágicamente, ¿cierto? ¿Me puedes explicar qué bicho te picó? No he destruido ningún universo hace semanas. No te hagas el inocente, maldito infeliz. ¿Cómo se te ocurre? Tú no actuabas así. No vas a dejar de molestar hasta corroborarlo con tu estúpida máquina, ¿cierto? ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Por qué no le haces caso a Ink y te quedas en tu universo, verso? No estás hecho para esto. A ver, muéstrame los universos destruidos. ¿Necesitas ver los universos que destruiste en mi máquina? ¿Me vas a decir que estos universos desaparecieron por su cuenta? Ya te dije que no toqué ningún ¿Undercute? ¿Eh? Sans, tu maldita máquina está descompuesta. Nunca tocaré estos universos, mucho menos a Undercute. ¿Eh? Mi máquina no es disfuncional. Estos universos están destruidos. ¿Debo enseñártelo con tus propios ojos? Vamos, idiota. ¿Ves? Undercute está perfectamente... ¿Eh? ¿Error? ¡Undercute! Sans, dime qué carajo ocurrió en Undercute. Eso lo debes saber tú. Yo solo destruyo universos que no deben existir. Nunca tocaría otro universo, muchísimo menos Undercute. Ese universo era hermoso, todos eran super cute. Pero... tú eres el único con el poder de destruir universos por completo. Los universos que destruyen las charas pueden ser restaurados. Los que destruyes tú, no. Pues alguien está haciendo mi trabajo, pero con universos que no lo merecen. Y juro por mi vida que encontraré al hijo de puta que está haciendo esto. Oye, espera, no me dejes aquí. Llévame a mi máquina. Te crees el salvador de los universos y no eres capaz de ingresar a ellos por voluntad propia. Y haces mi trabajo mucho más aburrido.
Arregla los universos que deberían haber sido destruidos. Deja de reparar las anomalías de los AUs. Algún día meterás la pata. Me pides destruirlos. Sabes bien que es mucho más sencillo, seguro y divertido. Cualquier anomalía puede repararse. El que sobra aquí eres tú. Deja de destruirlos. Como sea, alguien está destruyendo universos al azar. Y no permitiré que se meta con mis universos favoritos. Tú. ¿De qué macabro universo provienes? ¿Cómo obtuviste tanto poder? Yo, de este universo, pero decidí no destruirlo en su momento. Yo tenía el poder de acceder a cualquier universo. Cuando obtuve semejante habilidad, lo primero que hice fue utilizarla y destruir universos a mi antojo. ¡Yo soy Pandora! Pero digamos que comenzó a aburrirme destruir todo con solo un par de movimientos de mi cuchillo y empecé a jugar con las historias, meterme en ellas y lograr que se terminen destruyendo solos. Es mucho más divertido y placentero. Maldita macabra perturbada. Aún no me respondiste. ¿De dónde obtuviste todo este poder? Estas son las últimas dos cositas que te diré. La primera, antes de los pactos que hice con Frask, hice otro pequeño pacto con alguien más en el pasado. ¿Otro pacto? Y la segunda, mi turno todavía no acabó. Maldita sea. Y en este turno voy a matarte. Ya me divertí lo suficiente. No lo lograrás. Si me anticipo a tus ataques, no podrás darme. ¿Cuál Sans será el original? Estoy preparado, Pandora. Estoy determinado a esquivar tu ataque. Sans, fue divertido, pero debo continuar.